Imagina que tú estás jugando a tu Crash 4, y vas haciendo el nivel normalmente hasta que de la nada, aparece Louise. Ni siquiera sé quién eres. De seguro te preguntaste quién es este personaje. ¿No? Pues bueno. Louise es un subjefe que apareció por primera vez en Crash 4, este está ubicado en el nivel Jet Ski accidentado. Cerca del final, llegas a un área circular de agua en donde se encuentra a este monstruo marino. Este intentará golpearte con sus tentáculos y los enemigos que aparezcan deberás dirigirlos a esos tentáculos para explotarlos. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Louise es un gran monstruo marino de color púrpura con un vientre blanquecino. Tiene ojos turquesas con escleróticas amarillas en los tallos de los ojos, una boca grande con labios rosados, una lengua verde azulado y dientes afilados y amarillentos, antenas delgadas con puntas rosadas, 4 aletas grandes con correas rosadas y una aleta dorsal grande y sólida. Y bueno, estos son los únicos datos que hay, o los que salen en la wiki. Así que me tocó salir a investigar, para hacer este video un poco más largo. Y descubrí algunas cosas. ¿Sabían que esta cosa es ella? ¡Qué bendición! Al menos yo no lo sabía, si alguien sabía esto mis respetos. Y bueno, hasta ahí llegó la investigación porque no hay nada más de este personaje. Bueno, la verdad estuve investigando y no encontré mucho, les mandé correos incluso a los artistas del personaje y pues, no me dijeron nada que no sepamos. Señor, mire, me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor. Me voy a suicidar. Ya vale madre la vida, el generador. La verga. Si tuviera que agregar algo más, y que para que este video no sea tan corto. La idea de los mini jefes está muy buena, imagínense que en Crash 5 podamos ver a más de este tipo de personajes. Personajes nuevos u otros que ya conozcamos. Y con mecánicas diferentes, ¿se imaginan una batalla de mini jefe en un nivel de Polar o alguno en una sección 2D? Y esto me lleva a otra cosa, y no sé si a alguien le ha pasado. Cada vez que tengo que hacer un nivel de jefe, siento que se interrumpe el ritmo del juego, al principio no se nota mucho, con esto me refiero a cuando quiero completar el juego por primera vez y quiero ver la historia del juego. Sino, cuando ya voy por la segunda vuelta. Cuando ya quiero gemas y reliquias o completar el juego, los jefes siento que ya solamente están sobrando. Y es que creo que es algo muchísimo mejor un mini jefe, ya que en medio del nivel debes enfrentarlo usando las mismas mecánicas del nivel. En cambio un jefe normal cuando debas enfrentarlo nuevamente, este interrumpirá todo el ritmo de juego que lleves, por ejemplo en el modo invertido y sabiendo lo difícil que es conseguir las reliquias o algunas gemas. Es como si estuvieras jugando el nivel 1. En el modo invertido de los jefes podrían haberse lúcido, quitando puntos de guardado en medio de las batallas, aumentando la vida de los jefes, o incluso creando nuevos patrones de ataque. Porque al final para conseguir ese 106% debes repetir las batallas contra los jefes, y esas repeticiones no tienen una dificultad acorde a las reliquias insanamente perfectas, o demás. Y de verdad, completar este juego al 106% no es algo muy fácil la verdad. Pero el que lo haga, podrá mirar el atardecer de un universo agradecido.